Muy buenos días para todos. Les quería comentar algo acerca de este libro que tienen en pantalla. El libro se llama Tomás de Aquino y la mente. Ya de entrada, el título es curioso por eso de y la mente, que nos refiere o que nos dirige a un tema más bien moderno y más específicamente tema de interés en la filosofía anglosajona que llaman filosofía analítica, filosofía del lenguaje. El libro está escrito por Anthony Kenny y la contratapa nos dice que Anthony Kenny nació en Liverpool en 1931, estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, en muchas otras partes, profesor en Oxford, director en Oxford, presidente de la British Academy, miembro desde el 78 de esa academia, presidente de la Fundación Roadhouse y catedrático del St. John College de Oxford. Toda una eminencia, hasta donde tengo entendido, este señor Anthony Kenny, también historiador, tiene por ahí una amplia historia de la filosofía. Este señor evidentemente no es un tomista, no lo van ustedes a encontrar en ninguna lista de autores tomistas de esas que se pueden encontrar por ahí fácilmente, mucho menos es un tomista clásico, simplemente es alguien con una gran erudición que en algún momento de su carrera académica sintió algún tipo de interés por Santo Tomás y lo leyó, y de sus lecturas y de sus reflexiones pues sale este libro. En realidad no sé si ha escrito algunas más cosas sobre Santo Tomás, pero tengo en mis manos al menos este libro, Tomás de Aquino y la mente. Lo adquirí hace algunas semanas con la curiosidad de saber qué me iba a decir el libro sobre la obra de Santo Tomás. Precisamente como en este canal llevamos ya algunas semanas hablando de la teoría antropológica de Santo Tomás de Aquino, pues dije, bueno, vamos a darle una mirada a este libro a ver qué nos aporta. Y efectivamente, al tenerlo ya en mi poder, le reviso su tabla de contenido y, oh sorpresa, me encuentro con que precisamente es un libro en el cual este señor Anthony Kenny le pasa una revista a el Tratado sobre el Hombre de Santo Tomás de Aquino, precisamente el tratado que estamos tratando de revisar en este canal, es decir, las cuestiones de la 75 al 89 de la primera parte de la Suma, donde Santo Tomás nos presenta sus ideas centrales acerca de la naturaleza humana. Este señor, Anthony Kenny, consciente y sabedor de que en ese conjunto de cuestiones está el núcleo de la propuesta antropológica de Santo Tomás, nos presenta en este libro sus reflexiones acerca de esas cuestiones, aunque no las revisa todas, sino que toma algunas. Si miramos un poco su tabla de contenido, tiene un primer capítulo en el cual nos habla de por qué leer a Santo Tomás hoy. Claro, el señor Anthony Kenny se mueve en un ambiente académico allá en Inglaterra, en donde se siente obligado a justificar que escriba un libro sobre un teólogo medieval. Y luego, pasa los siguientes capítulos: mente y metafísica, percepción e imaginación, naturaleza del intelecto, apetito y voluntad, libertad de la voluntad, los sentidos, el conocimiento de lo particular, la conciencia, naturaleza del alma y el problema mente-cuerpo. Bien, ya más o menos tienen ustedes alguna idea del autor y del contenido
de la obra. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Ha pasado que he empezado a leerle un poco estas reflexiones al señor Anthony Kenny y me he encontrado con que en realidad lo que hace el libro es una crítica a las posturas de Santo Tomás en ese tratado del hombre. Y es sorprendente porque en la introducción y en las primeras páginas en ningún momento el autor deja claro que nos va a criticar y que nos va a presentar una especie de refutación de muchas tesis antropológicas de Santo Tomás. Además, el libro está editado por la editorial Herder, que por lo menos de primera mano no cree uno que se dedique a la crítica de la obra de Santo Tomás. Lo que ocurre es que este libro de este señor Anthony Kenny es un libro bastante denso. Recordemos que el autor es cercano a la filosofía analítica, a la filosofía del lenguaje, y es muy puntilloso en el análisis de cada palabra y de cada expresión. Punto fuerte precisamente de estos filósofos del lenguaje. Ellos tienen la capacidad de tomarte un párrafo o incluso un renglón y hacerte un análisis de cada palabra, de cada adjetivo, de cada verbo, tan complejo que te diluye de alguna manera lo que el mismo autor estaba diciendo y todo queda en un mero análisis de palabras. Entonces resulta que en este libro se encuentra uno es con eso, con una crítica, con una especie, digamos, de deconstrucción de los postulados de Santo Tomás en su tratado sobre el hombre. Y es algo que se reitera en cada uno de los capítulos, ya sea que nos esté hablando Anthony Kenny de las ideas de Santo Tomás sobre el alma, la unión del alma con el cuerpo, la naturaleza del intelecto, de la voluntad, del libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los temas, todos los capítulos están construidos en el mismo espíritu de crítica y de deconstrucción, para usar un término moderno, de la obra de Santo Tomás. En ese orden de ideas, Leonardo, vale la pena leer ese libro. A ver, sí y no, sí y no. Si ya estamos bien formados en la antropología de Santo Tomás, lo cual implica también estar bien formados en su metafísica, porque es que ahí está el secreto de la cuestión. Evidentemente, el Ordo Discipline arranca desde la gramática, la lógica, la filosofía de la naturaleza y va subiendo hasta las consideraciones más fundamentales arriba en la metafísica. Pero lo cierto es que a pesar de que este es el orden que nos corresponde a nosotros como criaturas racionales que avanzan de potencia a acto en su conocimiento, lo cierto es que todo este camino solamente se ilumina de vuelta cuando descendemos la colina, armados, pertrechados ya con los grandes principios de la metafísica. Es con la metafísica, con sus grandes distinciones, con sus grandes conceptos, con sus grandes claridades, que todo el camino recorrido vuelve y se ilumina con nueva luz. Y la antropología de Santo Tomás, su teoría sobre el hombre, pues no es una excepción. También sus ideas sobre el ser humano se iluminan de vuelta cuando el estudioso de Santo Tomás regresa cargado de nociones
metafísicas e ilumina de nuevo su estudio sobre la naturaleza humana. Entonces, si se trata de una persona que ya pueda estar bien familiarizado con las principales tesis, incluso metafísicas, de Santo Tomás, este tipo de obras sirven de contraste para resaltar aún más la solidez de las posturas de Santo Tomás, porque a cada momento de la explicación que este señor va haciendo, puede uno ir detectando aquellas partes en las cuales la argumentación de Anthony Kenny se aparta de Santo Tomás, y también puede uno detectar en qué medida sus críticas fallan el blanco. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que son críticas muy inteligentes, por supuesto. El autor no es un tonto, todo lo contrario, es una persona muy capaz, pero en la medida en la que desconoce o afecta desconocer que la antropología de Santo Tomás tiene su acabamiento y su aclaración total en la metafísica, pues dispara sus críticas y falla el blanco, no porque sus críticas carezcan de inteligencia, sino porque las dirige contra interpretaciones de lo que Santo Tomás dice que en realidad no son exactamente lo que Santo Tomás quería decir. Pero si eres alguien que recién hasta ahora se está iniciando en el estudio de Santo Tomás, pues tal vez este tipo de obras por ahora no convengan, en el sentido de que pueden distorsionar lo que estás tú tratando de aprender de Santo Tomás. De repente lees un argumento de Santo Tomás, te parece conveniente, te convence, pero luego vas y lees a un autor como Sir Anthony Kenny y inmediatamente se te enredan las cosas, se te enredan los conceptos, y lo que Santo Tomás estaba diciendo tiende a perder fuerza. En mi caso, por ejemplo, confieso que no lo voy a terminar de leer. Le leí algunos apartes de cada capítulo para hacerme una idea de su contenido y también de su espíritu, de su intencionalidad. Y a pesar de que son apenas 160 y pico de páginas, es un libro relativamente pequeño, pienso dejarlo y leerlo al final, cuando terminemos de dar el recorrido que queremos darle a la antropología de Santo Tomás en este canal. Simplemente lo quería mostrar acá a ustedes como un ejemplo de muchas obras. Esta no es la única, un ejemplo de muchas obras que se pueden conseguir y cuyo título nos puede inducir a leerlas, pero en realidad nos van a presentar una distorsión del pensamiento de Santo Tomás. Siempre hemos dicho en este canal que hay que leer a Santo Tomás. Incluso, en cierta medida, desaconsejamos la lectura, por lo menos exclusiva, de los tomistas, porque también, incluso, repito, entre tomistas pueden presentarse estas divergencias, a veces pequeñas, a veces grandes, con el pensamiento de Santo Tomás. Por eso, el consejo siempre es leer directamente al Santo Doctor. Entonces, esta obra de Sir Anthony Kenny entra en ese, claro, con mucha mayor agresividad, por supuesto. El autor, repito, no es un tomista, simplemente es un erudito que en algún momento se interesó por Tomás y nos presenta en este libro su crítica. Lo curioso del libro
de este libro que estamos comentando, y además de curioso, lo peligroso del libro es que el autor en todo momento pareciera tener una admiración por Santo Tomás. Incluso en el primer capítulo, donde justifica el escribir un libro sobre Santo Tomás, nos habla en términos muy de admiración sobre Santo Tomás de Aquino. Cualquiera diría que estamos ante un discípulo de Santo Tomás que nos va a mostrar lo que Santo Tomás pensaba. Y entonces eso lleva todavía más a error, eso lleva todavía más a confusión, porque luego de que te alaba a Santo Tomás y te explica los grandes beneficios que incluso hoy tiene leer a Santo Tomás, nos escribe un libro entero en donde de manera muy sutil y muy inteligente nos va criticando, nos va poniendo como minas, como dinamitando la obra de Santo Tomás. Y es, a primera vista, no fácil de darse cuenta de esto. No es que cualquier página que uno abra del libro ya esté refutando a Santo Tomás. No, perfectamente el autor pasa páginas y páginas donde nos expone lo que Santo Tomás dice. Pero cuando uno va leyendo con cuidado cada párrafo, por ahí saltan párrafos en los cuales el autor dice: esto es una confusión de Santo Tomás, aquí Santo Tomás se equivoca, aquí Santo Tomás pasa por alto tal cosa, esto hoy en día se sabe que no es así, aquí Santo Tomás es víctima de la ignorancia que había en la Edad Media sobre tal cosa, y nos va llenando su texto de expresiones como esa, en las cuales o con las cuales de manera muy sutil le va poniendo una carga de dinamita a cada idea y a cada concepto de Santo Tomás. Entonces, bueno, ahí les dejo mi reflexión sobre este libro. Simplemente es un ejemplo. Hay muchos libros por ahí escritos en este mismo espíritu. Por ahí más adelante podría mostrarles algún otro. Libros que aparentemente nos van a hablar, nos van a contar a Santo Tomás y terminan en realidad haciendo una crítica de lo que Santo Tomás decía. Leonardo, ¿y es que a Santo Tomás no lo podemos criticar? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero primero hay que conocerlo. Y conocer a Santo Tomás implica, en resumen, todo el ordo discipline del que tanto hablamos en este canal. No se puede criticar algo sin conocerlo completamente. Y completamente, en el caso de Santo Tomás, implica todo, incluso su metafísica. Bien, muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.